Bueno, voy a continuar con el tema de creación y evolución. Creo que había podido remarcar algunas diferencias entre el humano y el animal, diciendo que en el ser humano hay un alma espiritual que posee atributos de intelecto y voluntad. Y según mi punto de vista, ese es el soplo de Dios que infundió sobre una criatura material y permitió que ese ser se descubriera a sí mismo, desnudo, indefenso, en una precariedad absoluta. Y muestro este retratito que dice que es de Durero. Adán y Eva en el jardín, y ahí aparece la serpiente. Bueno, creo que hice la distinción entre animal y humano. La cuestión es que si pensamos en la evolución y leemos lo que dice el Génesis, parece haber una contradicción, porque parece que no tendría sentido que Dios creara un ser gutural para que luego evolucionara, porque ahí habría algo que nos cierra con la escritura cuando dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Parece que si nosotros imaginamos a un ser simiesco como los primitivos Homo habilis, y bueno, a nosotros nos causaría un poco de horror ver a esas criaturas, en esas criaturas ver a iguales a nosotros, a seres iguales a nosotros. Nos causaría un poco de rechazo y tenderíamos a no creer en lo que dice el Génesis. Leo lo que dice: en el 6º día dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes, a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y señalo acá que Dios dice hagamos en plural, o sea, el Dios trinitario allí parece que ya estaba presente. No es que parece, ya estaba presente. Dios trinitario, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, misterio inaccesible a nuestro intelecto que yo, por supuesto, que no voy a tratar acá. Bueno, el tema es que cuando dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, parece un contrasentido pensar que Dios haya creado a un ser gutural para que luego evolucionara. Ahí hay algo que nos cierra. Pero analicemos un poco la cuestión, porque Dios no se refiere, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la cuestión de aspecto material. Cuando dice imagen, desde mi punto de vista, por supuesto, es obvio que se refiere a un alma de naturaleza espiritual, y semejanza es los atributos que tienen todas las criaturas espirituales que son semejantes de Dios y cuyos atributos son intelecto y voluntad. Y es lo que nos distingue a nosotros de los animales, que tienen materialmente más similitudes
¿Qué diferencias con nuestro cuerpo? Bueno, pero la cuestión es la siguiente. Si aceptamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo tuvo que haber hecho desde el principio, como él dice, sin variación de perfección. Pero, y sin embargo, tuvo que pasar por proceso evolutivo, que son los que nos muestra la ciencia. Este es un grabadito de Durero, no sé si ya dije, Adán y Eva en la creación. Ciertamente, porque más de uno que es malintencionado se figura que Dios tiene forma de hombre. No lo sabemos, pero San Juan creo que nos hace o nos da alguna referencia. No sé por qué él lo ve así. En el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice San Juan, capítulo 4, versículo 2. En ese mismo momento se apoderó de mí el Espíritu y estuve contemplando esto. En el cielo había un trono colocado. En el trono alguien estaba sentado, que tenía el aspecto como de jaspe verde y de ágata. Bueno, ciertamente que no sé cómo imaginar esa descripción que hace San Juan. Me resulta difícil de pensar la forma que tiene, pero el color era de jaspe verde y ágata. Ágata. Bueno, o sea que nada que ver con la formato. Algunos, como dije, malintencionados imaginan a Dios con forma de mono, lo cual no sería otra cosa que mala intención. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué acontece el proceso evolutivo si Dios creó al hombre perfecto a su imagen y semejanza? ¿Qué es lo que pasa? Y supuestamente un ser pleno, según las escrituras, no iba a morir y no iba a padecer todas las vicisitudes por las que tenemos que pasar nosotros en nuestra existencia, que a veces se torna ciertamente penosa, con algunas gratificaciones por aquí y por allá. Esa es nuestra condición. Pero ¿por qué entonces acontece la evolución? Parecería que hay una contradicción aquí entre la escritura y lo que dice la ciencia. Bueno, aquí conjeturo. Esto no está en las escrituras, ni es dogma, ni nada de eso, sino es absolutamente conjetura mía. ¿Qué aconteció para que el hombre fuera expulsado del paraíso? Hombre y mujer, ambos expulsados del paraíso. Probablemente no podemos saberlo. Aquel hombre y esa mujer perfectos, que tenían una amistad muy cercana a Dios, probablemente hayan tenido un cuerpo glorioso o hayan estado en el límite entre lo que es materia y lo que es universo espiritual, más hacia el universo espiritual y sin embargo rozando el tiempo del universo creado. Es un tema bastante difícil de entender desde nuestro intelecto.
Bueno, en esa situación acontece la caída, la tentación y la caída. ¿Qué ocurre? Cuando el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, comen del fruto del mal, comen de la palabra del mal, quedan contaminados con eso que yo llamo la esencia del mal, que es la soberbia. Soberbia con la que está contamina el espíritu de Satanás y es su propia esencia por la rebelión que hizo contra Dios. Es esencialmente soberbio. Y con esa soberbia nos contaminó a nosotros, los primeros padres, a este par de espíritus corpóreos, o qué clase de cuerpo tenían para estar fuera de las leyes espaciotemporales. Eso es algo que yo no puedo responder. El asunto es que caen, y al caer tendrían que haber sido condenados, separados del cielo por el resto de la eternidad, como aconteció con el resto de los ángeles caídos. Y sin embargo no aconteció eso. ¿Qué de especial tenían estos progenitores de la raza? Bueno, pero para tener una segunda oportunidad. ¿Cuál fue la segunda oportunidad? Es que el espíritu tanto de Adán y de Eva quedaran sujetos al tiempo y el espacio creado por este universo físico. No creado por el universo físico, creado por Dios en el universo físico, que es otra cosa. Algunos investigadores físicos dirán, no, pero el universo se creó por sí mismo. Supongamos por un instante que esta hipótesis, que es un poco absurda, sea correcta. Supongamos. Eso no cambia las cosas en absoluto. De que el espíritu del hombre haya sido encarnado, o como dice en el Génesis, aquí Dios sopló sobre la nariz del hombre de una figura hecha de arcilla que es materia. Cuando sopla, le infunde el espíritu, sopla sobre la nariz, le infunde el espíritu. Y ahí recién el hombre se descubre existiendo en el tiempo y en un espacio determinado. En ese paso, en el paso en que es expulsado, como dice el Génesis, expulsado al paraíso y puesto en la tierra, yo creo que el espíritu del hombre, que debió haber sido formado parte del infierno, condenado, Dios lo rescata de las garras de las fuerzas de Satanás y sus secuaces, lo rescata y lo coloca en el universo físico. Sopla sobre seres probablemente simiescos, probablemente, no sabemos, o probablemente, como yo planteé en alguna novela que aquí no tengo a la vista, que el paraíso terrenal estuvo en otro planeta, específicamente en Marte, que en Marte acontece el pecado original, se destruye el planeta por una hecatombe nuclear, desaparece su atmósfera y sus mares, y el hombre, por una razón que no explicaré acá, termina en la Tierra. Aquí sufre un proceso involutivo y luego de que llega al fondo del pantano vuelve a evolucionar. Eso es lo que planteo en la novelita. Pero, ¿por qué enajenó?
En aquella novela planteo que el hombre enajena su espíritu a la técnica y a la ciencia, se vuelve esclavo. Y Satanás a su vez anida en una forma de inteligencia artificial y termina por dominar a la humanidad y la lleva a la autodestrucción. Pero por una de esas cosas que planteó en la novela, algunos hombres evolucionados llegan al planeta Tierra, involucionan a una forma gutural y luego comienza un proceso evolutivo nuevamente. Una hipótesis que planteo, que no es más que una conjetura y una forma novelada para proponer el peligro que puede implicar abandonarse enteramente a la comodidad que puede significar el manejo de todas las cosas por una inteligencia artificial que se está dando justamente en este tiempo. Bueno, pero supongamos que no es así, que el hombre tuvo un espíritu glorioso que hace una opción contraria por instigación del mal, hace un camino contrario a la voluntad de Dios y cae. Pero Dios lo rescata. Tendría que haber formado parte del infierno esta criatura que Dios creó. Pero creo que en el proyecto de la creación del hombre ya estaba en la mente de Dios ya estaba presente la figura de la Virgen, la que luego sería corredentora de la especie. El Redentor, por excelencia, por supuesto, es Cristo, y la corredentora es María. La criatura por excelencia, que a pesar de haber sido tentada de innumerables formas por el engañador, no la pudo hacer caer, no la pudo doblegar a pesar de todas las insistencias y maquinaciones que tejió alrededor de la Virgen. Fueron infructuosas y no la pudo hacer caer. Sencillamente es admirable y es la corredentora. Por eso digo corredentora. Sin ella, el proyecto de la humanidad y de la salvación no hubiese sido posible. Bueno, volvamos entonces al tema de la evolución. Entonces, el hombre cae. Quedamos contaminados con la esencia del mal, que es la soberbia. Esencia del mal, digo esencia del mal, soberbia, porque de la soberbia brotan los otros pecados capitales, que en total son 7, pero la esencia del mal es la soberbia. Todos los demás pecados capitales derivan de esta. Así como el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros mandamientos, esas son las primeras indicaciones, y los demás mandamientos derivan de estos dos principios. Necesariamente, si no acontecen estas dos premisas, el resto de los mandamientos por ahí no tendría mucho sentido. Del mismo modo, los pecados capitales, todos los pecados capitales, derivan y dependen del primero de los pecados, que es la esencia del mal y que es, por supuesto, la soberbia. Nosotros quedamos entonces, por la caída de estos primeros progenitores de la especie,
contaminados con el pecado primordial, que es el pecado de la soberbia. Eso nos contamina. Estamos contaminados irremediablemente y tenemos que padecer por eso. Pero vuelvo a hacer una distinción, como dije antes, que hay muchos que niegan la existencia de Adán y Eva y que creen que nosotros no pudieron existir y que todo es fruto de una fantasía. Y yo creo que no. Por eso hago la distinción entre espíritu y alma. Creo que en cada hombre está el espíritu de Adán, que a su vez está contenido por un alma de naturaleza espiritual. Ahora, cuando Dios forma ese vaso, que es el alma perfecta, sin variación de perfección, pero que debe contener al espíritu caído de Adán, por supuesto que ese contenido está manchado con la esencia del mal, que es la soberbia. Por eso se equivocan los que dicen que Adán y Eva no existieron. Existieron, pero no tuvieron el cuerpo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Probablemente el espíritu fueron seres más espirituales que materiales, cuyo espíritu después se difundió en la infinidad de almas que componen a la humanidad. Luego de la caída, Dios debió de rescatar a los primeros padres de la garra del infierno y lo puso en la tierra. ¿Por dónde? Por el camino de la evolución. Sopla sobre espíritus guturales, sobre seres guturales, como fueron nuestros ancestros. Sopla el espíritu de Adán y el espíritu de Eva. Ahora bien, esos espíritus, al quedar sujetos al tiempo y al espacio, y al descubrirse desnudos, como dice el Evangelio, y tener que padecer una vida bastante infructuosa, ese espíritu pasa a depender de la información que puede grabar su cerebro. Puede desplazarse mentalmente, sí, pero espiritualmente no puede ir hacia un pasado o hacia un futuro. No puede salirse de su presente. Queda sujeto. Seres que quedan sujetos al tiempo y al espacio, aunque tienen en su interior, digamos, en su corazón, como lugar por excelencia en el que reside esa parte espiritual. Digo corazón, ¿por qué? Porque el órgano vital por excelencia, y de algún modo el espíritu queda sujeto a la vitalidad, no a la glándula pineal como creía Descartes. No, en absoluto. El alma no queda sujeta a la glándula pineal, sino a lo que es esencialmente la vitalidad material. Una vez que el espíritu, con intelecto y voluntad, queda sujeto a la materia y voluntad e intelecto quedan sujetos a la materia, pasa a depender, para ir al pasado, de un órgano que es el cerebro. ¿Qué hace cuando quiere ir este hombre de nuestro ancestro? Y nosotros también, cuando queremos ir al pasado, rebuscamos en nuestro cerebro el recuerdo que se nos antoja, a voluntad.
Y reitero esto, a voluntad. Voluntad que no tienen el resto de los animales, porque carecen de alma espiritual. Y como dije antes, recuerdan por un estímulo condicionado un dato pasado que está almacenado en su cerebro. A diferencia de esto, nuestros ancestros y nosotros también, el hombre moderno, puede buscar ir a su pasado voluntariamente y revolver los recuerdos que tiene en su cerebro. Escoger el que quiera y traerlo al presente y manifestarlo. Manifestarlo de la forma que sea. De esa forma puede ese hecho, esa posibilidad de desplazarse mentalmente en tiempo y espacio, le permite crear objetos de pensamiento y crear a su vez entes ideales, que a su vez entes ideales tienen la misma naturaleza que tiene el alma espiritual, cuya naturaleza, valga la redundancia, es inmaterialidad, inespacialidad e intemporalidad. Por esa razón nosotros podemos conectar y enlazar entes ideales con datos sensibles, cosa que parece una estupidez y que es o de suyo parecería que es propio de todos los seres vertebrados, pero no es así. Es un atributo privativo del hombre y tiene relación a su naturaleza, naturaleza de un ser corpóreo con alma espiritual. Bueno, estaba por plantear algo que se me fue en este instante de la cabeza, porque eso es lo que ocurre con mi cerebro. A veces funciona cuando estoy pensando, pero cuando funciona a la perfección cuando pienso, pero cuando quiero exteriorizar el pensamiento en palabras, suelo ser bastante torpe. Así que yo estaba por plantear algo que se me fue de la cabeza. Bueno, pediré que el Espíritu me ilumine, el Espíritu Santo, por supuesto, que ilumine y me traiga lo que iba a decir, pero si no puedo decirlo en este instante, lo volveré a hacer en otro video. Total, hay más tiempo que vida, dice el refrán. Bueno, no sé si he sido claro, pero yo creo, ahora me vino a la mente, que el ser gutural comenzó a evolucionar movido no por lo que algunos creen que fue una cultura que fue inventando por determinaciones del propio ambiente, sino por un movimiento del espíritu caído que quedó sujeto a la materia. Creo que ese espíritu fue el que impulsó la evolución y la impulsó al hombre a evolucionar hasta que estuvo maduro, como dice perfectamente los evangelios dicen. El Señor, o sea, el Señor Jesús, se manifestó a la humanidad cuando el hombre estuvo maduro. O sea, el hombre había pasado las etapas evolutivas, había madurado, había conocido la historia de la salvación a través de revelaciones hechas por el mismo Dios, porque de otro modo su intelecto hubiese sido incapaz de conocer misterios que están más allá de la materialidad que nos conforma a todos nosotros. Sin la revelación de Dios, sin que Dios se hubiese manifestado al hombre, nosotros no hubiésemos sabido de la existencia
del Dios uno y trinitario, 3 personas distintas, un solo Dios. No hubiésemos sabido. Y nos hubiésemos pasado la vida como hicieron nuestros precursores antes de la manifestación de Dios en la historia de la salvación. Hubiésemos creído por ese movimiento de espíritu y por esa inquietud que tiene el hombre desde que es hombre, inquietud que le produce el desasosiego de un alma caída, buscar dioses en cosas de la naturaleza, como el sol, como la luna, como algún animal extraordinario, como politeísmo. Bueno, politeísmo. Eso es lo que impulsa el desasosiego de un espíritu caído en un ser sujeto al tiempo y el espacio. Es lo que le impulsa a crear imágenes divinas. Eso ocurre hasta el momento en que Dios ya, al parecer, ya se iba manifestando en la historia de la humanidad, pero se manifiesta concretamente en la historia de la salvación y se hace específicamente más evidente en la presencia de Cristo. Y como dice el Evangelio, se presenta Jesús cuando el hombre y la mujer estuvieron maduros para recibirlos. O sea, nosotros de aquí en más, como suponen algunos, no vamos a evolucionar más. Probablemente, así como vamos y en cercanías y amenazas de una guerra nuclear, sin ayuda de Dios, probablemente terminemos por extinguirnos. Bueno, me estoy desviando y por esa razón voy a concluir el video en este preciso momento. Gracias a Dios de la Virgen.